Dios los bendiga, hermanos. Vamos a compartir la palabra. La paz esté con ustedes. Sí, vamos a estudiar uh, sobre el ayuno. ¿Verdad? ¿Es necesario ayunar todavía? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Vamos a mirar cómo el Señor, dentro de la ley, porque es parte de la ley. En Levítico 23, el Señor, Dios, le pide al pueblo, dentro de las fiestas solemnes, unos días, los días de ayuno. Hay días de ayuno. Yo voy a mencionar nada más uno. Levítico 23, 31, 32 dice: así pues, ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo será por vuestras generaciones, donde quiera que habitéis, días de descanso será para ustedes, y ayunaréis, comenzando el día 9 del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro descanso. En Primera de Reyes, voy a decir algunos versículos en relación cuando la gente, el pueblo de Israel, ayunaba. Primera de Reyes 21, 27 dice: sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, ciñó su carne con ropas ásperas, ayunó, durmió sobre las ropas ásperas y anduvo humillado. En Esdras, allí junto al río Ahava, proclamé un ayuno para humillarnos delante de nuestro Dios y solicitar de Él un buen viaje para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. En el Salmo 35, 13 dice: pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí con ropas ásperas, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. En Salmo 69, 10, lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. En Joel 2:12 dice: ahora pues, dice Jehová, conviértanse ahora a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. Vamos a ver cómo en Jonás, a través del profeta Jonás, Dios le dice, vamos a ver que aquí está la palabra, ¿verdad? Jonás 3, del 1 al 10. Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Nínive era una ciudad tan grande, tanto que eran necesarios 3 días para recorrerla. Comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad y caminar todo un día predicando y diciendo: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el más pequeño se vistieron con ropas ásperas. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, éste se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió con ropas ásperas y se sentó sobre ceniza. Luego hizo anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, una proclama que decía: hombres y animales, bueyes y ovejas, no prueben cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse hombres y animales con ropas ásperas y clamen a Dios con fuerza, que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quizás Dios se detenga y se arrepienta, se calme el ardor de su ira y no perezcamos. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había anunciado hacerles, y no lo hizo. Entonces, si vemos ahí cómo el ayuno, y en cierta forma es una forma de humillarse delante de Dios. Dios, cada vez que viene la ira de Dios, es por la maldad. ¿Verdad? Dios, cuando destruyó Sodoma y Gomorra, cuando iba a destruir a Nínive, cuando destruyó en el tiempo de Noé, cuando murieron el pueblo de Israel que salió de Egipto, que quedaron en el desierto, todo por la ira de Dios, ¿verdad? Porque Dios es misericordioso, pero el Señor se enoja, y cuando viene la ira de Dios, es por la maldad, es por la maldad. Entonces el Señor pide siempre
que lo busquemos, que Él sea nuestra fuente de vida, nuestro guía. Entonces, el ayuno en sí para el pueblo de Israel es parte de la ley, el ayuno, ¿verdad? Pero para nosotros, como no estamos bajo la ley, pero dentro del ayuno hay algo que, eso es una sombra para nosotros. Nosotros tenemos que ayunar espiritualmente. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Verdad? La misma palabra lo dice. Vamos a, déjame ver, a Zacarías 7 del 1 al 13. El ayuno que Dios reprueba. Aconteció que en el año cuarto del rey Darío, a los 4 días del mes noveno, que es de Quisleo, llegó palabra de Jehová a Zacarías. En aquel tiempo el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regen Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová y a preguntar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas. Lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como la hemos venido haciendo desde hace algunos años. Recibí pues esta palabra de Jehová de los ejércitos. Di a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, cuando ayunaban y lloraban en el quinto y en el séptimo mes durante estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando comían y bebían, ¿no comían y bebían para ustedes mismos? ¿Acaso no son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los primeros profetas cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila y las ciudades de sus alrededores y en el Negev y la Cefela estaban también habitadas? La desobediencia, causa del cautiverio. Recibió también Zacarías esta palabra de Jehová. Así habló Jehová de los ejércitos. Juzgad conforme a la verdad, hagan misericordia y piedad cada cual con su hermano. Misericordia y piedad cada cual con su hermano. No opriman a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, sino que volvieron la espalda y se taparon los oídos para no oír, endurecieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los primeros profetas. Por tanto, Jehová de los ejércitos se enojó mucho, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Fíjate cómo es importante nosotros dentro del el ayuno, el verdadero ayuno. Bueno, vamos a seguirle ahorita sobre la pregunta sobre el verdadero ayuno, ¿verdad? Está en Isaías 58. Isaías 58. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como una trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Ellos me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiera dejado el derecho de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Dicen, ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio interés y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuante no ayunes como lo hacéis hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es este el ayuno que yo escogí? Que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como un junco, y haga cama de telas ásperas y de cenizas. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? En otros versículos también dice el Señor que está harto de sacrificios, de sábados, de días de... O sea, no es necesariamente lo que eso quiere el Señor, sino Él quiere la piedad, Él quiere misericordia. Dice
En el 6, el ayuno que yo escogí no es más bien desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo. No es que compartas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu sanidad se dejará ver enseguida. Tu justicia irá delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitas del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si das tu pan al hambriento y sacias el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu obscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre en las sequías, saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Serás como un huerto de riego, como un manantial de aguas, cuyas aguas nunca se agotan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos y restaurador de viviendas en ruinas. Entonces otra vez en el 6 dice, el ayuno que yo escogí no es más bien desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión. Esto es literal para el pueblo de Israel, es parte de la ley, pero esto también es para nosotros, obviamente, ¿verdad? Entonces, ¿quién es? ¿Quién es el que está oprimido? Satanás tiene oprimido al que no ha nacido de nuevo, con demonios. Entonces, dejar ir libres a los quebrantados, esas personas que andan buscando, es necesario llevarles las buenas nuevas. Aquí es donde entra el evangelio. El evangelizar es parte del ayuno, el llevar las buenas nuevas y romper todo yugo. ¿Cómo le rompes el yugo a una persona? Literalmente el Señor les decía que a sus trabajadores que no los hicieran trabajar los sábados, tenían que darles un día de descanso y no lo estaban haciendo, ¿verdad? Había personas que por falta por no mover ellos bien sus finanzas, ellos terminaban, a veces pedían prestado, entonces las personas a veces los vendían como esclavos, ¿verdad? Entonces decía, ellos venían a ser propiedad de estas personas, trabajaban para ellos, pero después de cierto tiempo, a cada 50 años, si pasaban 50 años, esa persona tenía que dejar ser libre. Entonces había todas esas cosas que Dios les decía que tenía que hacer, que no las estaban haciendo, ¿verdad? Entonces eso es literal para ellos, pero para nosotros, para la iglesia, tenemos que ver quiénes son los que están oprimidos, quiénes son los que están quebrantados, quiénes son los que tienen un yugo. El oprimido es el que está oprimido por Satanás, los demonios. El que tiene yugo es lo mismo. Es esclavo del pecado. Que compartas tu pan con el hambriento. ¿Cuál es el pan? La palabra de Dios. ¿Quién es el hambriento? El que no tiene al Señor, ¿verdad? Que quiere conocer de Dios. Que a los pobres errantes albergues en casa. Eso es literal, obviamente. Todo esto esas serían obras, ¿verdad? Literalmente que la iglesia primitiva hacían. Ellos compartían con las viudas, con los huérfanos, lo hacían literalmente la iglesia. Pero también tenemos que hacerlo espiritualmente, ¿verdad? Cuando veas al desnudo lo cubras. ¿Quién es el desnudo? El que tiene la confianza en las riquezas. Dice que no te escondas de tu hermano. Si un hermano en la iglesia tiene necesidad y tú puedes ayudarlo, ayúdalo. Esto es lo que dice el Señor. Dice, cuando tú clames, nacerá tu luz como el alba y tu sanidad se dejará ver enseguida. Tu justicia irá delante de ti. Obviamente estas cosas como la piedad, ¿verdad?
una vez que tú eres lleno del Espíritu Santo y tú le compartes la palabra, si tú de verdad recibiste el Espíritu, tú puedes al llevar las buenas nuevas, que esa persona nazca de nuevo y sea liberada de los demonios, ¿verdad? Así como los discípulos lo hicieron, nosotros tenemos esa autoridad para hacerlo también, ¿verdad? Entonces, es parte de la armadura de Dios que menciona Pablo a los Efesios, a la evangelización, ¿verdad? Aprestos los, los pies con el evangelio de la paz, ¿verdad? Entonces la evangelización es indispensable para estar protegido. ¿Qué tiene que ver con el ayuno? ¿Verdad? Porque Dios no quiere sacrificios, Dios no quiere que... Sí ayuda. ¿Y cuándo se debe de ayunar? Tú puedes ayunar literalmente, dejar de comer y de beber por un periodo de tiempo que tú dispongas, si es que el Espíritu Santo te lleva a ayunar, ¿verdad? Pero es cuando vas a comenzar algún ministerio, cuando recibes al Señor, cuando andas buscando la llenura del Señor. Ya una vez que el Señor te está guiando, no necesitas ayunar. ¿Por qué? Porque Jesús lo dice, ¿verdad? Y vamos a las lecturas en relación a eso, a las personas que tienen que ayunar. En el Mateo, está en Mateo 6, déjeme ver dónde lo tengo aquí. Mateo 6:16 sobre el ayuno dice, cuando ayunéis no pongáis cara triste como los hipócritas que disfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. En Mateo 9 del 14 al 17 dice, entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor que la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen, el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echa el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Por qué no tenían que ayunar los apóstoles? Porque tenían a Jesús, andaba Dios con ellos. ¿Para qué iban a ayunar si Dios estaba con ellos? ¿Verdad? Entonces, cuando tú estás siendo guiado por el Espíritu Santo, no necesitas ayunar porque ya tienes el Espíritu Santo y te está guiando. ¿Verdad? Cuando hay algún proyecto para hacer algo y no sientes que el Espíritu Santo está, o que está apagado, que lo has entristecido con el pecado, qué sé yo, entonces es necesario el ayuno, salirse a evangelizar, a humillarte delante de Dios, ¿verdad? Y como dice Jesús, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. El ayuno viene a ser parte humildad, la humildad, el practicarla, el humillarte delante de Dios y poner la mirada en el Señor, ¿verdad? Yo no sé si también yo lo miro como un ensayo, el ayuno, yo lo miro en lo personal, pudiera estar equivocado, ¿verdad? Pregúntale al Señor, yo no te quiero decir algo que no es, pero yo también lo miro como un ensayo para el tiempo de cuando hay escasez, ¿verdad? Si tú te fijas, por ejemplo, los judíos en la Segunda Guerra Mundial, nosotros pudimos ver cómo ellos padecieron hambre, ¿verdad? Entonces es de alguna forma un ensayo para cuando vengan los días malos. En este caso para ellos, ¿verdad? Que padecieron y muchos murieron de hambre.
Me imagino que tú has llegado a ver las fotos de estas personas que eran unos esqueletos, ya nada de grasa, ¿verdad? Por no comer. Entonces, como te digo, yo lo miro más en el pueblo de Israel como un ensayo para nosotros, a la iglesia, más como un rendirse a Dios, humillarnos delante de Dios es para el verdadero ayuno, ¿verdad? Como lo dice en Isaías 58 y como dice en Zacarías, si se fija, tiene que ver con la palabra, cuando nosotros compartimos la palabra con el desnudo, que es el que tiene las confianzas en las riquezas, es necesario evangelizar, ¿verdad? Entonces, el cómo, cuándo y dónde, pues si ya una vez que tú eres lleno del Espíritu Santo, el mismo Espíritu te lo dice, ¿verdad? El Espíritu, ¿quién fue el que llevó a Jesús al desierto? Fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, igualmente para ti, si el Señor te llama, te lo dice una y otra vez, ¿verdad? Que es necesario un ayuno, bueno, pues tú hazlo, ¿verdad? Como te diga el Señor. Y Él te guía, Él te dice cómo, ¿verdad? Acuérdate, el Señor no quiere sacrificios. El Señor quiere el que compartas tú. So, estás hablando de obras y sobre todo de humillarte ante su presencia. Buscar la mansedumbre. De hecho, ese es un fruto del Espíritu, ¿verdad? El ser manso, la humildad, ¿verdad? Entonces, si hay algo más que tal vez yo pudiera añadir después, estas son las escrituras que yo quise compartir ahorita. Yo no sé si en el futuro podría agregar algo más. Siento que sí, yo siento que sí, pero no, la verdad no sé qué otra escritura te pueda compartir, aunque hay muchas, ¿verdad? En relación al ayuno. Pero te digo, es sobre todo buscar la llenura del Espíritu Santo. Ya una vez que lo tienes, pues no es necesario que ayunes, ¿verdad? Y acuérdate que la palabra dice que no es necesario, a Dios ya no le agradan los sacrificios. El sacrificio de Jesús es suficiente, o sea, el hecho de que tú pongas la mirada en Él, tu confianza en Él, en algún proyecto, en alguna obra que tú estés haciendo, ten la confianza en el Señor, humíllate delante de Él, ¿verdad? Y platícalo todo con Él, ¿ok? Dios los bendiga, y adelante en el Señor, ¿ok? Shalom.